Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Dr. Edson Serrano, traumatólogo de Neomédica, y el día de hoy vamos a hablar sobre un problema que es muy frecuente. Probablemente sea la primera causa de ausentismo laboral, es porque muchas personas faltan al trabajo en diferentes trabajos, no solamente en trabajos de oficina, sino en trabajos de fuerza también. Y también es una de las principales causas de consulta médica en los consultorios de traumatología. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la lumbalgia. Lumbalgia quiere decir dolor a nivel de la zona lumbar. Cuando decimos lumbalgia solamente hablamos de un síntoma, cuando en realidad este síntoma tiene detrás muchas patologías que pueden causar lumbalgia. Vamos a hablar principalmente de las lumbalgias que atacan a los adultos. A los adultos en etapa económicamente activa, o sea, las personas que trabajan, y las personas adultas mayores. Primero vamos a hablar de aquellas personas adultas jóvenes o adultos que trabajan en oficinas o que son obreros y que tienen lumbalgia. Esta lumbalgia puede ser causada principalmente por malas posturas. Por ejemplo, las personas que están sentados mucho tiempo en una oficina no tienen una postura adecuada al momento de sentarse. Es por eso que es recomendable que cada 20 minutos o 30 minutos las personas que trabajan en oficinas se levanten un momento de sus actividades y pueden hacer algunos estiramientos. El hecho de levantarse, caminar, dar unos pasos, hacer unos estiramientos, no les va a tomar ni 2 ni 3 minutos, es muy corto para que puedan cambiar de posición. No es recomendable que estén permanentemente en la misma posición y es recomendable también utilizar asientos que sean ergonómicos y adecuados. Es importante que el tamaño, si ustedes son oficinistas, por ejemplo, que el monitor esté ubicado más o menos a la altura de los ojos, un poquito más arriba, unos 15 grados en posición cefálica, es decir, un poco más alto, que los codos estén en posición de 90 grados y que la espalda con la cadera hagan un ángulo de 90 grados. La persona debe estar sentada adecuadamente para evitar las malas posturas, porque la mala postura es una de las causas más frecuentes de lumbalgia. ¿Qué es lo que causa la mala postura? Que los músculos que están alrededor de la columna vertebral se contracturen. Esta contractura muscular se va a traducir en dolor en el paciente. Sin embargo, en algunas ocasiones esta lumbalgia se acompaña de síntomas en estas personas que son adultos jóvenes o adultos entre 40 y 50 años, se acompaña de síntomas que son radiculares, nosotros le llamamos. ¿Qué son estos signos radiculares? Que las personas pueden sentir adormecimiento o calambre a nivel de los miembros inferiores. Cuando las personas tienen estos síntomas de adormecimiento y calambres en los miembros inferiores, estas personas podrían tener una patología en el disco. Cuando es muy sencilla, puede ser solamente una protrusión discal. El disco intervertebral, vamos a mostrar en esta maqueta, el disco intervertebral es lo que está localizado entre vértebra y vértebra. Esto que en esta maqueta sale de color blanco. Este disco es como una almohadilla y si nosotros lo vemos de arriba, tiene una periferia que es fibrosa o dura y un núcleo que es un contenido un poco más blando. ¿Qué hace? Que amortigua y permite el movimiento entre vértebra y vértebra. Este núcleo, por un esfuerzo físico en las personas muy jóvenes o por el paso de los años, a partir de los 30, 40 años, se va deshidratando. ¿Qué quiere decir? Como que se va resecando. Cuando se reseca este disco, la periferia, se forman pequeñas fisuras, pequeñas grietas, y esas fisuras ocasionan que el disco ya no esté localizado en la zona donde debe estar, sino que protruye o sobresale un poquito. Esa sobresalencia, cuando no es muy marcada, es una protrusión y eso puede irritar la salida de los nervios, porque por este orificio que vemos acá salen los nervios que van a los miembros inferiores. Entonces, esa irritación va a producir esa sintomatología que hemos descrito anteriormente. Pero si realmente ese anillo fibroso se rompe, el núcleo sale, eso se llama una hernia de núcleo pulposo. Entonces, cuando hay una hernia, obviamente sí hay una inflamación más marcada y produce mayor dolor y mayor síntomas radiculares.
Entonces es necesario dar un tratamiento antiinflamatorio al paciente para aliviar el dolor. El 80% de las hernias de núcleo pulposo son de tratamiento médico. ¿Qué quiere decir tratamiento médico? Terapias. ¿En qué consisten las terapias? Básicamente pueden ser terapias convencionales, que van a consistir en ejercicios, fortalecimiento muscular, ultrasonido, electroterapia, etc. También hay diferentes mecanismos de terapia física de avanzada. ¿Qué quiere decir? Que existen otros agentes físicos como el láser de alta intensidad, que es un láser 50 veces más potente, hasta 100 veces más potente que los láseres convencionales y puede penetrar hasta 10 centímetros de profundidad. En la columna es muy útil para desinflamar, calmar el dolor. También existen otros agentes de terapia física de avanzada que no es convencional, que es el magneto superinductivo. El magneto superinductivo puede ser hasta 1000 veces más potente que el magneto convencional, que ayuda a disminuir el dolor crónico, a disminuir la inflamación, no solamente para problemas lumbares, sino para diferentes patologías musculoesqueléticas. El tratamiento de la lumbalgia en general va desde analgésicos, terapia física, convencional, no convencional. Las personas tienen que bajar de peso. Es muy importante el control del peso en estas personas y es muy importante los ejercicios domiciliarios que tienen que hacer. Es decir, estas personas no pueden estar completamente inactivas, tienen que hacer ejercicios en casa que les van a ayudar a fortalecer los músculos que están alrededor de la columna y alrededor del abdomen para poder evitar mayores lesiones. Cuando los tratamientos conservadores ya no resultan, entonces tenemos una alternativa de tratamiento que se llama bloqueo. Generalmente en estas personas, además, vamos a mostrar en la maqueta, además del problema en el disco, pueden tener artrosis en la articulación entre vértebra y vértebra. Esto se llaman facetas. La unión de una vértebra y otra en la parte posterior se llama faceta y esa faceta se desgasta. Y eso es artrosis facetaria. Entonces, nosotros en los tratamientos, de acuerdo al diagnóstico del paciente, podemos hacer bloqueos, ya sean bloqueos facetarios o bloqueos foraminales. Es un tratamiento ligeramente más invasivo que consiste en colocar unas agujas dirigidas a la articulación, a la faceta, o dirigidas a la forámina, es decir, al lugar donde está inflamado, donde está produciendo la inflamación. Esta orientación de estas agujas tiene que ser en quirófano y con la ayuda de unos equipos que nos dicen exactamente dónde estamos colocando la medicación. Hay algunos pacientes que necesitan realizar bloqueo facetario en ambas facetas de ambos lados y a varios niveles, por decir L1, L2, L3, L4, y también podría necesitar bloqueos foraminales, es decir, colocar estos antiinflamatorios con analgésicos también en el lugar donde está inflamado. Este es un procedimiento un poquito más invasivo, pero no necesita ningún corte, son inyecciones con antiinflamatorios y anestésicos locales que se colocan en esa zona, disminuyen rápidamente el dolor y van a facilitar el tratamiento de terapia física. Si es que los dolores no han aliviado con terapia física, con bloqueos, etcétera, ya podría estas personas necesitar un tratamiento quirúrgico. Cuando tienen la hernia y no ha resultado el tratamiento médico, el paciente sigue con dolor, sigue con estos adormecimientos, calambres en los miembros inferiores, lo que se debe hacer es sacar la hernia. Para sacar la hernia se ingresa en esa sí es una cirugía abierta, ese es el último recurso, que se hace una incisión, se llega hasta esta zona y se saca una parte de hueso que se llama lámina, que se llama laminectomía, para que nos dé acceso al disco intervertebral y se retira la parte del disco que está herniado. De esa forma se va a evitar el dolor y va a disminuir significativamente los síntomas. Después de eso, el paciente tiene que también ser sometido a terapia física. Si es que este procedimiento de laminectomía y retirar el disco que está enfermo es a varios niveles, puede ocasionar una inestabilidad en la columna. Podría ser necesario una estabilización de la columna con unas barras en la parte posterior y unos tornillos que ingresan
a través del pedículo, que es esta estructura que se ve de hueso que ingresa hasta la vértebra. Eso es solamente en casos excepcionales. Los adultos mayores generalmente tienen lumbalgia por artrosis a nivel de las facetas. Y también esa artrosis va a ocasionar un ensanchamiento de las placas de las vértebras, tanto a nivel inferior y superior, de tal forma que el canal por donde pasa la médula espinal, que es el canal queda estrechado. Es decir, la médula espinal tiene un espacio por donde tiene que atravesar a ese nivel, pero producto de la artrosis, el desgaste de las articulaciones, de las facetas y de las mismas vértebras, este canal, que es de este ancho, se va a estrechar. Y muchas personas adultas mayores que tienen lumbalgia tienen un canal estrecho lumbar. Y este canal estrecho lumbar va a ocasionar síntomas. Lo más frecuente es dolor y claudicación intermitente. ¿Qué quiere decir claudicación? Los pacientes caminan una distancia y se cansan rápidamente, lo cual les obliga a que se sienten un momento y después de que descansan unos 2 o 3 minutos, vuelven a caminar y sin mayor problema, pero se cansan rápidamente. Esto es por la compresión, por el que el canal, que debe ser más o menos de este tamaño, se ha estrechado mucho. El tratamiento de las lumbalgias de los adultos mayores, como habíamos mencionado anteriormente, depende mucho del diagnóstico. Entonces, si la persona tiene un canal estrecho lumbar y tiene una artrosis facetaria, lo primero que hacemos es medicamentos, terapia física. Nuevamente, la terapia física puede ser terapia convencional, terapia física de avanzada, utilizando láser de alta intensidad, magneto superinductivo, u otras técnicas. Es muy importante los ejercicios que la persona tiene que realizar en casa, pero si con todas estas cosas no ha mejorado, tenemos también la alternativa del bloqueo. En este caso del bloqueo ya es un bloqueo facetario, pero se acompaña de un bloqueo peridural. ¿Qué quiere decir? Que la inyección ya no va solamente a las facetas, sino va al mismo canal medular. ¿Para qué? Para que desinflame y esto pueda aliviar rápidamente al paciente con estas molestias. Sin embargo, si a pesar de hacer todas estas cosas, de todos los tratamientos, el paciente persiste con las molestias, lo que se tiene que hacer es una cirugía para liberar el canal estrecho. Una vez que se libera el canal estrecho, lo más frecuente es que se inestabiliza la columna y para estabilizarla se tiene que utilizar unas barras de titanio que van a los costados de la columna y unos tornillos pediculares para estabilizar la columna. La lumbalgia no es una patología, es solamente un síntoma y este síntoma puede corresponder a muchas patologías. Y estas patologías van a variar de acuerdo a la edad del paciente, a los síntomas que tenga. Necesita una evaluación por un médico especialista en columna y de acuerdo a este diagnóstico los tratamientos pueden ser desde tratamientos muy simples con analgésicos, terapias físicas, bloqueos y si es que no ha funcionado nada de esto, el último recurso son tratamientos quirúrgicos para poder solucionar el problema. Espero que la información que les hemos brindado el día les sirva para que puedan tomar alguna decisión y si tuvieran alguna pregunta adicional podemos resolverla a través de nuestro fanpage o a través de nuestra página web y todas las consultas, si desean separar una cita, pueden hacerlo a través de los números que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias.